libres en ti. Y gracias por esa identidad que nos has dado. Gracias porque nos has salvado y nos has hecho tus hijos. Y hoy damos gracias por esa bendición de tener una identidad en ti. Es por lo que dices que somos nosotros. Porque no es lo que los otros digan, no es las opiniones, las comparaciones, sino es lo que tú has dicho que somos nosotros. Hoy clamo por este tiempo, Señor, y te pido que seas tú hablando a través de mí, que tu Espíritu Santo sea guiándome y sea llevando cada palabra que cada una de las mamás necesitan esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días. Buenos días. Bueno, alguna vez ya habíamos orado, creo que por el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Sin embargo, Dios siempre lo lleva a uno como a verlo desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar sobre identidad y dice en Salmo 139, 13 al 16, tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo, soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Yo no sé ustedes, pero a mí este versículo me parece maravilloso porque Dios ya nos tenía pensados y dice que entretejió absolutamente todo. Dice, cuando en lo más recóndito era yo formado, mis huesos no te fueron desconocidos. Y dice, eres una creación admirable. Somos únicos. Hay un libro que se llama Shape, en inglés S-H-A-P-E, Shape, y en español significa forma. Y este libro habla un poco de la identidad. ¿Y qué es la identidad? Pues es tener claro quiénes somos nosotros. Cada una de las letras de Shape, el autor lo desarrolla para explicar quiénes somos. Entonces, por la letra S, como está en inglés, entonces les voy a ir diciendo, por la letra S es Spiritual Dons, que es los dones, Spiritual Gift, que es los dones espirituales. ¿Qué dones le ha dado Dios a nuestros hijos? Cada una va a ir pensando ahí. ¿O qué dones creen que Dios le dio a nuestros hijos? Porque la identidad, o dentro de la identidad, están los dones espirituales que Dios le dio a nuestros hijos. La segunda letra es la H, que en inglés es heart, en español es corazón. Y acá el autor es los deseos del corazón. ¿Qué deseos del corazón tiene mi hijo? ¿Los conozco? Conozco los deseos de su corazón, que es lo que él anhela en su vida. Por la A de shape encontramos abilities, que en español es habilidades. ¿Qué habilidades tiene mi hijo? ¿Para qué es bueno? Porque de una u otra manera sabemos que unos somos más buenos en unas cosas que en otras, ¿cierto? Entonces, ¿qué habilidades le dio Dios a mi hijo? Habilidades para las matemáticas, para la costura, habilidades para el deporte. En la siguiente letra es la P de passion, que en español sería pasión. ¿Qué le apasiona a mi hijo? Porque una cosa es las habilidades que él tenga, pero otra cosa es qué le apasiona a él, por qué se levanta todos los días y dice, wow, esto a mí me encanta, me fascina y voy a disfrutar la vida haciendo esto porque es mi pasión. Y por la última está la E, que es experience, que en español es experiencia. ¿Qué le ha permitido vivir Dios a mi hijo? Que lo ha preparado a ser quien hoy es. Entonces cada una va a ir pensando en esas. ¿Qué dones tiene mi hijo? ¿Cuáles son los deseos del corazón de mi hijo? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué le apasiona?
y qué le ha permitido, cuál es esa experiencia, qué es lo que le ha permitido vivir Dios para prepararlo en la vida. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo pensaba, bueno, Dios cuando nos creó y dice ahí en Salmos que creó mis entrañas, me formó en el vientre de mi madre, Dios nos equipó con ciertas cosas. ¿Qué puso Dios en la maleta de mi hijo? Eso es lo que yo voy a pensar hoy. Porque Dios nos prepara para todo. Entonces, ustedes se dan cuenta, la gente que nace en Canadá, por ejemplo, o los niños que nacen en Canadá, se acostumbran a ese clima, o sea, Dios los equipó y uno nunca los ve pues así enfermos, que no, ellos están dentro de las casas, aunque tienen calefacción, uno los ve descalzos, con camisetas o que saco ni que nada, ¿cierto? Pero los que nacen tal vez en Boyacá, sí, los crían con su ruanita y todo, uno los prepara, ¿cierto? Uno los prepara para el clima en el que van a vivir. Asimismo, Dios, como dice ahí, creó nuestras entrañas y nos formó en el vientre de mi madre. Soy una creación admirable. Dios equipó a cada uno de nuestros hijos con algo especial. ¿Qué puso Dios en la maleta de tu hijo? Y esas palabras que dije anteriormente hacen parte de lo que Dios puso en la maleta de tu hijo. Y con eso que Él puso es lo que le va a permitir desarrollar su identidad con el paso de los años. Entonces, ¿qué hace parte de nuestra identidad? Pues como les decía, aparte de eso es la apariencia física, las actitudes que tienen nuestros hijos, sus opiniones, sus sentimientos, sus emociones, lo que piensan, cómo actúan frente a diferentes situaciones, las capacidades, sus deseos, las decisiones que toman. Todo ese combo hace parte de la identidad, de lo que es mi hijo. Por eso uno dice, uno cría a sus hijos de la misma manera, ¿cierto? Entonces, pero todos son diferentes. Entonces me dice, pero ¿por qué él actúa así si yo le enseñé lo mismo que le enseñé al otro? Porque cada uno es diferente, cada uno tiene su propia identidad y eso es lo que nos hace únicos. Es importante aclarar, y en algún momento hemos visto la diferencia entre carácter y identidad. La identidad es la forma de ser y lo que nos hace único, y el carácter es el resultado de la obra de Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que nosotros trabajamos por tener el carácter de Jesús. Ese es el resultado. Y queremos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, pero sin perder nuestra identidad, sin perder quiénes somos. En otra oportunidad también vimos con Vivian el tema de los temperamentos. Si recuerdan, el colérico, el flemático, el melancólico, el sanguíneo, el temperamento y el carácter deben estar controlados por el Espíritu Santo. Pero la identidad es quién soy yo, la esencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en ocasiones esa pérdida, esa identidad se pierde. Como que generalmente uno, cuando nuestros hijos están creciendo, uno intenta enseñarles muchas cosas y casi siempre sobre la adolescencia esa identidad se empieza como a perder, porque ellos ya no son lo que ellos son, sino buscan ser otras personas. O aún desde niños podemos hacer que esa identidad se pierda y muchas veces nosotras como mamás somos las culpables. Les voy a dar un ejemplo que está en la Biblia. En Génesis 25, 24 al 28 encontramos la historia de Jacob, de Esaú y Jacob. Dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Está hablando de Rebeca. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños nacieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. ¿Cuántas veces como padres hemos sido los responsables de la pérdida de identidad de nuestros hijos, cierto? Entonces acá vemos que la crisis de identidad de Jacob, pues tristemente inició con su nombre, porque su nombre significa engañador. Entonces hagan de cuenta todos los días la mamá, engañador. Isaac, engañador, ven un momento. Engañador puedes hacer todo el tiempo su nombre, el significado de su nombre.
Es como si le dijeran a uno, sí, todo el tiempo engañador. Y haciendo acá un paréntesis, mi nombre significa, y eso también lo hemos visto en otro momento, la importancia de bendecir a nuestros hijos con su nombre. Mi nombre significa que Dios es justicia. Y cada vez que me dicen Daniela, yo recuerdo, Dios es mi juez. Dios es quien me da la justicia en todo lado. Dios siempre va a ser justo. Entonces eso es súper lindo. Yo no sé ustedes si han buscado, creo que hemos hecho el ejercicio, pero de pronto para las nuevas, busquen el significado de su nombre y piensen. A veces los significados de pronto no son tan chéveres porque antes no se pensaba en eso. Pero así como pasó con Jacob, Dios le dio un nuevo nombre y Dios puede darte un nuevo nombre, un nuevo significado. De pronto si tu significado no es tan chévere. ¿Sí? Pero volviendo al tema, la crisis de identidad de Jacob empezó con su nombre, porque todo el tiempo pues era el engañador, el engañador. También su crisis fue causada por su papá porque decía que Isaac prefería a Esaú. Entonces miren cuánto daño pudo haber hecho también Isaac a Jacob porque prefería a Esaú. Rebeca, su mamá, quiso ayudar a Dios y la intención de Rebeca, como la de muchas mamás, pues no era mala. Ella quería hacer las cosas bien, pero impidió que Jacob descubriera su verdadera identidad. Entonces, en su afán de ayudarlo, si ustedes recuerdan la historia, Rebeca no solo le puso el nombre de engañador, sino también lo convirtió en un engañador, porque cuando ella trata de ayudar a Dios, ahí ustedes conocen la historia que se hace pasar por Esaú y ella le da la idea y le dice, no, pues como tu hermano está por allá cazando, entonces vas a ponerte unas pieles y vas a hacer de cuenta, ya Isaac no veía muy bien, entonces que Isaac te bendiga como el primogénito. Entonces lo llama como un engañador y lo convierte en engañador. Entonces, si se dan cuenta, causó una crisis de identidad en Jacob. Una señal de una mala influencia en nuestra vida o de estar relacionándonos con una persona equivocada es cuando nuestros hijos o que digamos las amistades de nuestros hijos es cuando ellos empiezan a tener una pérdida de identidad. ¿Quiénes son las Rebecas en la vida de nuestros hijos? Vamos a ir pensando si de pronto ustedes dicen, puedo ser yo como mamá, que estoy intentando manipular, estoy intentando ayudar a Dios para cambiar la identidad de mi hijo. Tal vez es mi pareja, tal vez son los amigos. ¿Quiénes son las Rebecas de nuestro hijo? Porque quiero contarles que la oración de hoy va a ser, entre muchas cosas, orar porque nuestros hijos se aparten de quienes les han llevado a perder su identidad. Así como pasó con Jacob en Génesis 28 del 1 al 5, encontramos que Jacob se tiene que apartar de su mamá. Entonces Isaac lo llama, lo bendice y le dice, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán, vete ahora para Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Conocen la historia que allá se va Jacob y el tío Labán lo engaña porque él se quería. Entonces más encima sigue la crisis de identidad, ¿no? Porque él se quiere casar con una de sus hijas, trabaja 7 años por ella y el tío le da la otra. Tiene que trabajar otros 7 años. Pero esta situación, o sea, cuando Jacob se aparta de Rebeca, que quien le causa esa crisis de identidad, ahí es donde Dios empieza a trabajar. Entonces, tal vez todos querrán una Rebeca en sus vidas porque es la salida más fácil, ¿cierto? Tener a alguien que les diga qué hacer en vez de obligarlos a buscar realmente quiénes somos, porque eso era lo que hacía Rebeca. Haz esto, ve, di esto, dile a tu papá. Ella le hizo todo y tal vez es fácil. ¿Y cuántas veces de pronto nosotros hemos sido esa Rebeca? Dándoles todo a nuestros hijos, comidito, llevándolos ahí y aún intentando manipular lo que ellos son. Pero mientras vivamos bajo la nagua, mientras, como pasó ahí con Jacob, mientras él siguiera viviendo bajo la nagua de su mamá, jamás iba a encontrar su verdadera identidad. Entonces Dios usa esa medida extrema, lo aparta, pero ahí es cuando Jacob tiene un encuentro con Dios personal y bueno, ustedes ya conocen el resto de la historia. Él estaba acostumbrado a oír la voz de su mamá y cuántas veces nuestros hijos se acostumbran a oír las voces de otros.
no la voz de Dios, sino la voz es la que a mi mami oraba porque pudiéramos oír a Dios, la voz de Dios. Y cuántas veces nuestros hijos se acostumbran a oír lo que sus amigos les dicen, lo que nosotros como mamás les decimos, lo que le dice su papá, lo que le dicen sus hermanos, y entran en una crisis de identidad terrible. Y fuimos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, a cada uno de nuestros hijos, Dios le dio una característica de la imagen de Dios. Esa es su identidad. Entonces, uno de los puntos por los que vamos a orar hoy es eso, que Dios nos pueda revelar quiénes son esas Rebecas en la vida de nuestros hijos que los están llevando a apartarse de la identidad que ellos deben tener, y que puedan encontrar realmente su identidad. Que toma tiempo, sí, a Jacob le tomó 14 años recuperar su identidad. Y de una u otra manera, Dios permitió que el tío Labán lo engañara, lo puso enfrente de una persona engañadora para que él se diera cuenta que él no era así, que eso no era lo que él quería hacer. Y a veces Dios pone a nuestros hijos cerca de personas, de pronto con esas características que no son tan chéveres para que ellos se den cuenta, uy, no, yo no quiero ser como es esa persona. Si yo he sido orgulloso, yo no quiero ser como esa persona que se comporta así con su mamá, y eso muchas veces los lleva también a cambiar. Cuando nosotros somos o cuando nuestros hijos son realmente lo que ellos, o mejor dicho, la identidad que Dios les ha dado, ellos florecen. Dice en Génesis 32:26, Jacob le dice al Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo lo bendijo Dios? Pues Dios cambió su nombre primeramente porque lo llama Israel, que significa ay, se me perdió. Bueno, ahorita que les encuentro les digo el significado. Y Dios cambia el nombre. Y a veces como Jacob necesitamos recuperar la identidad y el nombre que Dios originalmente tenía para nosotros o para nuestros hijos. Hay 3 factores importantes o primordiales para encontrar la identidad. Uno, las personas, como dice ese dicho que todas conocen, dime con quién andas y te diré quién eres. La gente con la que estoy o con la que nuestros hijos están pueden ayudarnos a conocer cuál es la verdadera identidad. Esto sucede cuando estamos con personas correctas. Sin embargo, las personas con las que nuestros hijos se relacionan pueden ser las culpables de su pérdida de identidad. Como dice en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, uno de los factores es las personas con quien andan nuestros hijos, porque eso va a ayudar o a afianzar su identidad o definitivamente ayudarles a perderla. Por eso la importancia de orar por sus cercanos. El segundo factor es el lugar. La identidad que Dios nos ha dado nos lleva, o esa identidad que Él nos dio con esa maleta que nos equipó, no es de gratis, es que Él nos dio eso especial para llevarnos a cumplir un propósito que Él tiene para la vida de nuestros hijos. Entonces, ese propósito, o sea, esa identidad de la mano del propósito, tiene un lugar específico. Por eso necesitamos saber dónde quiere Dios poner a nuestros hijos, dónde quiere que trabajen, dónde quiere que estudien, en qué iglesia quieren que estén. Hay algunos árboles que son más productivos en tierra caliente. Entonces uno dice, si yo pongo, bueno, yo no sé eso, acá viven, de pronto se reirá. Uno dice el aguacate, ya sé, el aguacate es de tierra caliente. Sí, háganme caras de... Sí, bueno, entonces si yo pongo y siembro un aguacate en tierra fría, tal vez no va a prosperar, ¿cierto? Pero si sé que es de tierra caliente y lo pongo en tierra caliente, pues va a prosperar. Así pasa. Hay algunos árboles que son más productivos en una tierra en tierra caliente que en tierra fría. Y hay algunas personas que producen más fruto en cierta iglesia que en otra. Uno dice, oiga, pero estaba en esta iglesia y uno nunca lo veía servir, pero después lo ve por allá, no, en misiones, no.
pues Dios estaba tal vez en el lugar equivocado. Entonces hay personas, ¿dónde va a florecer más mi hijo? Porque si yo quiero tener a mi hijo cerca porque es que yo soy su mamá y porque yo quiero estar ahí, no lo quiero soltar, pero resulta que él va a florecer más en otra iglesia, en otra ciudad, en otro país, pues tal vez sea yo quien está impidiendo que esa identidad y ese propósito se desarrollen, ¿sí? Entonces, el otro factor primordial es el lugar, porque no es en el que yo quiera, sino en el que Dios quiere que esté. Entonces vamos a orar también porque Dios ponga a nuestros hijos en el lugar correcto para que desarrollen su identidad y su propósito. Y el último es el tiempo. Entonces, una vez que Dios ya ha hecho, ha dado a las personas correctas, ha puesto a nuestros hijos en el lugar correcto, va a ser en el tiempo que Él quiera, no en el que nosotros queramos, sino en el tiempo que Él quiera. Y como dice en Eclesiastés 3 del 1 al 8, no lo va a leer porque es el largo, pero dice que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Tiempo para sembrar, tiempo para recoger, para matar, para sanar, tiempo para llorar, para reír, hay tiempo para todo. Y entonces tal vez uno quiere que sea ya, que recuperen su identidad, ya que dejen de estar donde están, que vayan al lugar donde tienen que estar, pero eso es en el momento que Dios quiera. Entonces debemos tener en cuenta que no es fácil esperar en el Señor, pero Él se va a encargar de cumplir el propósito y darle la identidad a nuestros hijos en el tiempo correcto. ¿Qué nos queda a nosotras? Orar. Y para antes de orar, dice el Salmo 32:9, no seas como el mulo o el caballo, ese pedacito. No podemos ir delante de Dios ni detrás de Él. Cuando vamos delante de Dios es cuando tratamos de ayudarlo para que las cosas se den a nuestra manera. Entonces a veces nuestros hijos eh, como el caballo. Van para todo lado y no saben ni para dónde van. De hecho, se afanan, de hecho, van y se endeudan y hacen y toman esta decisión, trabajan más, se afanan y van así, mejor dicho, pero a veces están como el mulo, que uno tiene que arriarlo. O sea, cuando no han visto una mula que uno, de hecho, no anda y uno tiene más ahí que arrearle. Entonces dice, no seas como el mulo ni el caballo, o sea, ni adelante ni atrás. Dios utiliza a las personas ocupadas, y si nuestros hijos están ocupados siguiendo la dirección que ya han recibido el Señor, Él los alumbrará en el paso que deben seguir. Esperen un segundito, acá dice. Bueno. La prueba del tiempo es quizás la prueba más difícil. Por eso el Señor dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Hoy no nos cansemos de orar por esa identidad, por el propósito que Dios ya tiene para nuestros hijos, porque a su debido tiempo eso es lo que va a dar fruto. Listo, entonces, mi mami me preguntaba acá que cuál es la diferencia con la identidad en Cristo. Y es, digamos que la identidad desde que nacemos, Dios nos da, lo que les decía, unas habilidades específicas de quiénes somos como persona. Cuando nuestros hijos o cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, definitivamente Él nos da una identidad, era como cantábamos ahorita, que es que somos primero hijos de Dios. Segundo, que somos perdonados, porque Él perdona nuestro pecado, nos justifica, nos hace santos. Entonces Dios nos da una identidad en Él, ¿sí? Y digamos que esa es la identidad que nosotros también tenemos. O sea, como orábamos, como yo cantaba, como cantábamos y como lloraba al comienzo, somos hijas de Dios. Espero que acá todas seamos hijas de Dios. Y esa es la identidad que tenemos en el Señor y esa es la identidad que nuestros hijos tienen que tener también. Digamos que en esta parte quiero que hagamos mucho énfasis en la identidad de cómo personas son nuestros hijos, qué habilidades tienen, que eso para cumplir el propósito. No significa que no haya la identidad en Cristo, porque tal vez muchos ya la tienen y si no, también oraremos porque Dios dé esa identidad, primero de que sean hijos de Dios, porque al ser hijos de Dios, pues son perdonados, son justificados, son santos. Entonces,
No es que sean dos identidades, porque finalmente en Dios somos unas, pero sí Dios cuando nacemos nos da una identidad que ya es innata en nosotros, o sea, genéticamente hay muchas cosas y esa es la identidad. Y con el paso de los años, la decisión de tener una identidad en Cristo es de cada uno de nuestros hijos, ¿sí? En algún momento ellos tienen que tomar la decisión para tener identidad en Cristo. Eso no lo podemos hacer nosotros. Y eso tampoco lo puede hacer Dios. Él nos da libre albedrío, nos da las herramientas, pero si mi hijo no toma la decisión, no podrá tener esa identidad en Cristo. ¿Listo? Entonces, vamos a orar. Ay, espérenme, ¿cuánto tiempo? Ay, ¿qué me pasó? Vamos a orar este ratico por lo que acabamos de ver. ¿Listo? Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo tan especial que nos regalas, gracias porque una vez nos recuerdas, como hemos visto en varias oportunidades, que eres tú, Señor, quien creó nuestras entrañas, que eres tú quien nos creaste en el vientre de nuestra madre. Y hoy llévanos, Señor, a pensar, a recordar ese momento en que nos enteramos en que estábamos embarazadas de nuestros hijos. Ese día en que recibimos la noticia de que un ser se estaba formando dentro de nosotras. Y tal vez recibiste la noticia una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Ve a ese momento en el que el Señor te contó que ibas a ser mamá. Gracias, Señor, porque formaste a nuestros hijos en nuestro vientre. Y te alabamos, Señor, porque cada uno de esos hijos es una creación admirable. Gracias porque sabemos que es tu obra maravillosa y que nada te fue desconocido. Gracias porque desde el vientre, desde que ellos estaban formando, tú les empezaste a dar habilidades, dones, deseos, esa pasión por algo. Y aún desde que ya estaban en el vientre, tú sabías qué experiencias iban a tener cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú los formaste de manera perfecta, porque los creaste diferentes. Y si miramos a nuestros hijos, vemos que ninguno es igual a otro. Y gracias porque eso es obra tuya, Señor. Gracias por la manera física en la que los creaste, por cómo son, en su aspecto físico, en su aspecto emocional y en su aspecto espiritual. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos reacciona de manera diferente frente a la misma situación. Gracias porque unos son de pronto más calmados, más humildes. Otros tal vez son más sanguíneos, más extrovertidos, más colaboradores. Pero gracias porque cada uno de ellos es hecho a la imagen y semejanza tuya, Señor. Y tal vez yo como mamá he criticado mucho de lo que son ellos, de que este sí ayuda y el otro no, de que este sí le fue bien en el colegio y a él no, de que este sí se pescó más en buscar trabajo y este otro no. Pero Señor, cada uno de ellos hoy reconozco que tiene una característica, mínimo una característica tuya, de tu imagen y tu semejanza, y te doy gracias por ello. Perdóname porque tal vez he criticado, porque tal vez he intentado manipular quiénes son ellos. He querido ponerles máscaras, he querido que vivan de apariencia y no que sean lo que realmente ellos son. Hoy oro, Señor, para que tú seas al control de su identidad, que ellos puedan desarrollar sus habilidades, que ellos puedan utilizar sus dones espirituales a tu servicio. Y si son muy pequeños, Señor, yo oro desde ya para que tú los vayas formando, para que tú los vayas guiando a desarrollar ese don que tú ya les diste. O tal vez si ya son muy grandes y no te sirven, que ellos puedan reconocer cuál es su don, cuál es el don que deben poner a tu servicio, Señor. Oramos por los deseos de su corazón.
Los deseos que tú has puesto allí en lo más profundo, tal vez esos deseos que yo ni siquiera como mamá conozco. Oro por esos deseos para que seas tú al control, que si son tu voluntad sean cumplidos, que les lleves tú a cumplir sus sueños, a cumplir con sus objetivos, con sus metas. Que mis hijos puedan ser exitosos porque tú en tu palabra has dicho que tienes planes de bienestar y no de calamidad. Por eso sé que donde tú los pongas ellos van a ser exitosos. Gracias, Señor, también por sus habilidades. Hoy voy a pensar cuál es la habilidad de mi hijo. Memoriza muy fácil, es muy bueno en el fútbol, es muy bueno en las matemáticas y por eso es un ingeniero. ¿Qué habilidades tú le has dado? Llévalo a desarrollar aún más esas habilidades, Señor. Oramos para que seas tú fortaleciéndolas, que ellos no se centren en sus tal vez debilidades, sino que puedan fortalecer esas habilidades, que ellos vean que son buenos para algo. Si alguien, Señora, ha ido a decirles que no son buenos, que no van a poder, que les va a quedar grandes, llévalos a fortalecerse y a mostrar al mundo que ellos son habilidosos, que ellos son buenos. Tal vez si he sido yo la que les he dicho, te pido perdón. Ayúdame como mamá a ayudarle a florecer en sus habilidades, a llevarlo a reconocer para qué es bueno, estar ahí aún en sus frustraciones y fracasos, pero ayudarlo a levantarse y que él vea que es habilidoso porque tú lo creaste con habilidades específicas. Gracias, Señor, también por esas pasiones que tú le has dado. Que apasiona a mi hijo, que hace que yo lo mire y diga, wow, eso le ilumina sus ojos, le ilumina su cara. Hoy oramos, Señor, porque una de esas pasiones seas tú. Que a ellos se les ilumine sus ojos, su cara al hablar de Jesús, que a ellos se les iluminen sus ojos y su cara al alabarte, al adorarte, que ellos se apasionen por ti, es nuestra oración, Señor. Que ellos puedan disfrutar el servirte, el ir a la iglesia, el compartir con otros. Que una de esas pasiones seas tú, Señor. Clamo también por sus otras pasiones. ¿Qué es lo que él disfruta? Permíteme como mamá también estar ahí, apoyándolo, disfrutando de lo que a él lo apasiona. Si es el deporte, tal vez compartir con él una rutina o tal vez animarlo. También como mamá, ¿cómo puedo yo apoyar su pasión? Y las experiencias, Dios. Primeramente te damos gracias por lo que ya les has permitido a vivir a nuestros hijos. Tal vez pruebas que no han sido fáciles. Tal vez les has permitido vivir en abundancia y también te damos gracias por eso. Relaciones que tal vez en su momento no les hicieron bien. Gracias porque todas estas experiencias los han formado y han hecho lo que ellos son hoy en día. Aún desde tan pequeños, una experiencia de caerse cuando están aprendiendo a montar bicicleta. Gracias porque aún ese detalle les enseña muchísimas cosas. Y piensa que le ha permitido vivir Dios a tu hijo hasta el día de hoy. La falta de trabajo, un corazón roto, vivir lejos de nosotros. ¿Qué le ha permitido vivir el Señor? Gracias, Señor, porque todas esas situaciones lo están preparando para cumplir el propósito que tú tienes en sus vidas.
¿Qué pusiste tú en la maleta de nuestros hijos, Señor? También como mamá hoy revélanos qué has puesto que tal vez yo no sé, o tal vez ellos tampoco se han dado cuenta. ¿Con qué los has equipado? ¿A dónde los quieres llevar, Dios? Señor, tal vez como mamás hemos sido culpables de que ellos pierdan su identidad. Tal vez les hemos dado todo, les hemos dicho qué hacer, a dónde ir, hemos enviado hojas de vida por ellos, hemos preguntado en una tienda lo que ellos necesitan y les hemos llevado a que pierdan su identidad. O tal vez les dimos un nombre que no tiene un significado o el significado que tú tienes para ellos. Tal vez hemos sido como Rebeca, que hemos intentado ayudarte a ti para cumplir el propósito que nosotras creemos que tienes para nuestros hijos. Hoy renunciamos a eso, Señor. Te entregamos nuestros hijos y que seas tú tomando el control. Que ellos puedan ser quienes son en ti. Oramos, Señor, por esas otras personas que tal vez los han influenciado, Señor. Amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, jefes. ¿Qué personas, Señor, han sido esa Rebeca en la vida de nuestros hijos que los han llevado a vivir de apariencias, que los han llevado a vivir como ellos no son, que los han hecho creer que son de determinada manera y no es así? El enemigo va a usar cualquier dardo para atacar la identidad de nuestros hijos. Y hoy como mamá, Señor, clamamos porque seas tú delante de ellos, guiándolos. Hoy le decimos al enemigo que ninguna arma forjada a la vida de nuestros hijos prosperará, porque tu palabra lo dice, Señor. No lo decimos nosotras, lo dice tu palabra. Y hoy oramos porque si el enemigo quiere venir a destruir, a distorsionar la identidad de nuestros hijos, se atenga, porque acá hay mamás guerreras que tienen a Dios en primer lugar y que van a luchar porque eso no se cumpla en la vida de nuestros hijos. Señor, si nuestros hijos están pasando por una crisis de identidad, independientemente de la edad en la que estén, si no saben cómo actuar, si aún no saben qué estudiar, o a dónde ir, o en qué iglesia plantarse, o aún esa crisis de identidad de género, hoy te clamo, Señor, porque seas tú revelándoles a nuestros hijos qué hacer, a dónde ir. Hoy en día podemos ver cómo el enemigo ha atacado esa identidad de género, creando tantas cantidad de cosas, de géneros, mejor dicho, ya está de moda hasta ponerles un nombre que no sea ni de niña ni de niño. Hoy como mamás clamamos, Señor, en este mundo perdido, clamamos por nuestros hijos, Señor. Sabemos que tú hiciste hombre y mujer, y esa es la identidad que nuestros hijos deben tener. Si nuestros hijos están pasando por esta crisis, hoy yo te pido, Señor, que tú te reveles. Habla a su espíritu, habla a su corazón y llévalos a reconocer su verdadera identidad, la identidad que tú les diste. Señor, si nuestros hijos están en cualquier crisis de identidad, llévalos a reconocer
primeramente quién los llevó a tener esa pérdida de identidad y apártalos de esa persona, de ese lugar, de ese recuerdo. Así como tú llevaste a Jacob lejos de su mamá para que él recuperara su identidad, hoy clamamos, Señor, para que lleves a nuestros hijos lejos de las personas, de los lugares, de los recuerdos que les ha causado crisis en su identidad, y llévalos a tener un encuentro como lo hiciste con Jacob para que recuperen su identidad. Sabemos, Señor, que nuestros hijos van a florecer. Y van a florecer porque van a encontrar esa identidad. Gracias, Señor, también por el lugar donde los has plantado. A veces quisiéramos tenerlos cerca o siempre. Y tal vez ellos necesitan florecer no tan cerca de nosotras. Florecer en otras iglesias, en otras ciudades o en otro país. No sabemos cuál es el lugar donde ellos van a ser más productivos, donde van a producir más fruto, pero te pedimos, Señor, que seas tú llevándolos a ese lugar. Una vez que tú hayas trabajado en las personas, alejando a las personas incorrectas y acercándolos a las personas que van a afianzar su identidad, te pido que los lleves al lugar que necesitan estar. Si están apartados, Señor, atráelos nuevamente. O si tal vez no han podido florecer porque han vivido de lo que yo he dicho y lo que les he intentado manipular, aléjalos y llévalos a donde van a ser más productivos, a donde van a cumplir tu propósito y a donde van a llegar a encontrar su verdadera identidad. Señor, cuánto quisiéramos que fuera pronto, que fuera en el momento que nosotras queremos, pero reconocemos que tú tienes un tiempo perfecto, que todo tiene su momento oportuno, como dice Eclesiastés 3:1. Por eso te pedimos que en el tiempo correcto tú cumplas el propósito que tienes para su vida, sus vidas. Hoy como mamás no nos cansamos de orar, no nos cansamos de hacer el bien porque sabemos que recogeremos, que veremos el milagro, que veremos ese fruto. Y te pedimos que nuestros hijos tampoco se cansen de hacer el bien. El tiempo no es fácil, no es fácil esperar. Jacob tuvo que esperar 14 años y no sé cuánto tiempo estén esperando nuestros hijos o cuánto tiempo hayas esperado tú como mamá para ver el milagro. Pero hoy Dios te dice que en el tiempo perfecto cosecharás si no te das por vencido, si nuestros hijos no se dan por vencido. Hoy, Señor, te pedimos que, como dice en Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Que tu palabra sea esa lámpara a los pies de nuestros hijos. Una luz que alumbra, se pone en lugares altos. Y sabemos que tú vas a llevar a nuestros hijos a lugares altos donde van a alumbrar, donde van a brillar, donde van a hacer luz a otras personas, donde van a llevar a afianzar la identidad de otros. Oramos, Señor, porque nuestros hijos van a ser hijos que afiancen identidad de sus cercanos, no que las destruyan ni que les lleven a perder su identidad. Nuestros hijos serán testimonio. Gracias, Padre. He orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.